En el día de hoy, pues tenemos la participación de Ricardo. Él nos va a explicar de su trabajo, nos va a hacer una presentación. Ricardo estuvo el año pasado, cuando no estaba lo del coronavirus, estuvo en Italia. Y nada, paradójicamente hoy, pues nada, nos viene a hablar un poquitico de ese trabajo. Él le fue muy bien allá en Italia, nos costó, bueno, le costó el trabajo, hasta donde pudimos nosotros tratamos de ayudarlo a él para que pudiera asistir a Italia. Él de pronto nos va a echar un poquitico, también sería interesante que Ricardo nos hablara de esa experiencia. Interesante, pues la experiencia de que Ricardo pues es un estudiante de pregrado todavía, lógicamente. Cuando yo digo todavía es porque, pues nada, me parece que es muy loable todo lo que él hizo, todo el sacrificio que le tocó hacer. Menos mal que en ese tiempo no teníamos esta emergencia y se pudo dar, perdón, esa ida. También contamos con una compañera de Ricardo, María, tengo entendido, por ahí la vi, que está interesada en el tema, y le damos la bienvenida a nuestros dos compañeros. Bueno, muchachos, entonces, para empezar en el día de hoy tenemos pues esta charlita inicial que yo siempre hago. Vamos a hablar un poquitico Ricardo nos va a hablar del tema y vamos a hacer les voy a hacer una pequeña exposición de una herramienta que vamos seguramente a utilizar para los informes. Yo estoy pendiente de definirles los temas ya de las exposiciones. Vamos a mirar a ver cómo podemos hacerlas desde acá. Yo creo que lo de las exposiciones no es tan difícil porque lo podemos hacer con presentaciones, podemos armar unos videos y los podemos presentar acá con presentaciones de 20 a 25 minutos. Voy a tratar en esta noche, de hoy a mañana, mandarles ya los temas para, creería yo, que de hoy en 15 pudiésemos empezar ya las presentaciones. De todas maneras, también les quería decir que ya están las dos notas de los quizzes que venimos trabajando. Teníamos pendiente de la semana pasada algo del documental de AlphaGo. ¿Quién me puede comentar algo que ha pasado con lo de AlphaGo? Pues yo creo que todo el mundo lo vio. ¿Ya lo vieron todos? Sí. Súper, súper. Bueno, o sea que ya les podría mandar el cuestionario para hacerle las preguntitas. O si quieren al final de la presentación muy bueno, me están diciendo así, es que es súper buenísimo. Al final de la presentación de Ricardo, si quieren, hacemos un resumen bien chévere. Yo les puedo hacer un resumen bien bueno sobre todo lo que tiene que ver con Deep Learning, qué es lo que hacemos nosotros aquí en la universidad, porque uno diría, bueno, eso pareciera que fuera ciencia ficción, como lo que nos está pasando, pero no es ciencia ficción. Tiene mucho de realidad. Muchas de las cosas que están ahí no lo estamos haciendo con ese juego Go, sino que lo estamos haciendo con otro tipo de cosas. Entonces, si quieren, al finalizar de la presentación de Ricardo hablamos. Muchachos, quería preguntarles, yo hablé con el profesor Iván Ramos. ¿Qué pasó con lo de Iván Ramos? ¿Qué pasó con ITI? ¿Cómo les acabo de ir? Sí, ya vimos clase. Bien. Sí. ¿Y por qué se ríen por ahí? Por ahí no tiene una risa. ¿No les ha ido bien con él? Él es muy bueno. De todas maneras, con Iván vamos a tratar de hacer las pruebas que les comenté. Yo no quisiera hacerlo como Voz Populi porque me tocaría cuadrar eso con Oscar Bedoya, pero sí me gustaría que en la mitad del curso de ITI ya pudiéramos, o que se pueda trabajar la parte de programación interactiva. Y déjenme, por aquí lo tengo anotado, esta tarde o mañana hablo con el profesor Iván para ver si de una vez empezamos a hacer el experimento, para que esa asignatura tampoco les quede a ustedes como decir, bueno, profe, y eso es un relleno. No, yo no quisiera que esa asignatura la tuviera como relleno, sino que vamos a tratar, yo voy a ver si hablo con Oscar y decidimos que ahí de pronto podamos ver esa programación interactiva. Bien, ¿qué con el cálculo? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien. Tenemos parciales de lunes, así que... Este lunes, ese sería el primer parcial, muchachos. Pues, Gabriel me dice, pues,
Pues A mí se me ha olvidado mandarle los links, voy a mandarle los links, voy a anotar acá, no, qué pena con ustedes, qué libros están trabajando, miren a ver qué libro de cálculo están mirando, el libro el de Leighton que yo les comenté, el libro de Thomas, hay muchos libros de cálculo que me imagino yo que están en las referencias que da el profesor. Pero nada, hay que tratar de trabajar mucho esa parte. Voy a mandarle el libro. Quedé pendiente de mandarle el libro de precálculo. Qué pena con ustedes, muchachos, pero voy a ver si se los. Porque yo creo que lo de cálculo es más que todo precálculo. El problema que tenemos casi la mayoría siempre es el precálculo. Ese siempre ha sido como que el problema ahí. Entonces, déjenme, yo les. Pero bueno, digamos que el curso ya arrancó. Digamos que todos los cursos están como que andando. No quiere decir que estamos funcionando al 100%. Pero lo que estamos tratando de hacer también y lo que está tratando también en la universidad y lo que está tratando el Consejo Académico de tratar de hacer también es también mitigar mucho el problema de la conexión de muchos de los estudiantes que no pueden tener acceso, que tienen problemas. Por ahí yo tengo un listado de varios estudiantes de la escuela, vamos a tratar de hacer el seguimiento. Estamos esperando como las directrices, porque también se quiere ayudar en ese sentido, en que de pronto no tenga computador o que no tenga mirando a ver cómo, de qué manera se les puede ayudar. Entonces, digamos que a este plan de emergencia también pues viene el plan de contingencia que está tratando de definir la universidad. Para los estudiantes que no se han podido conectar, que están un poquitico atrasados en cuanto a las notas y las evaluaciones, lo que se les ha pedido a los profesores es ser un poquitico más condescendientes en cuanto a la evaluación. Tengo entendido que hay una propuesta del Consejo Académico, de una vez les comento, de colocar 3 tipos de notas, ¿cierto? Que es el aprobado, el no aprobado y el pendiente. Pero el profesor que vea que en su asignatura todo se dio en acuerdo con los estudiantes y están las notas, pues no pasa nada, ¿cierto? Yo creo que eso tiene que ver más que todo para los estudiantes que tienen problemas con conexiones y que nunca se han podido conectar que no se han podido conectar con los dice el profe, en el promedio, vamos a ver, vamos a mirar aquí las preguntas. En el promedio yo no me pude conectar para enviarlo, ¿cómo me recupero esa nota? Lo del promedio, yo les dejo abierto, muchachos, yo les dejo abierto, no se preocupen que esos links yo los puedo dejar abiertos. Si no, me escriben un correíto a raúl.gutierrez, ¿ok? No hay problema, no hay problema. O sea, las evaluaciones que yo tengo ahí me mandan, no les he abierto, pero mándenme un correo, en Joshua Santiago, mándenme un correo y abrimos esos cuestionarios. No tengo ningún inconveniente, ¿listo? Me dicen que tienen entonces el primer examen de cálculo, súper, me parece muy bueno, que ya por lo menos ese tipo de cosas de parciales y de esas cosas se puedan arreglar por ahí, eso me parece bien. Cualquier cosa, como les dije ya, me escriben a raúl.gutierrez, profe, o le escriben al profesor Oscar, a cualquiera de los dos y enseguida miramos a ver cómo los atendemos. Pero creo yo que todo está fluyendo, digámoslo así. Acordémonos de todas maneras que lo que estamos haciendo son clases no virtuales. A veces uno se confunde. Esto que estamos haciendo es remoto, ¿cierto? Lo virtual puede ser complementario cuando ustedes consiguen videos, cuando consiguen unas cosas, pero debido a la contingencia y a la emergencia, pues nada, a los profesores les ha tocado improvisar sobre la marcha. Entonces, digamos que la idea también de nosotros como escuela, tenemos claustro virtual el lunes entrante, y la idea mía también es proponer cómo empezar a trabajar esos cursos virtuales. Nosotros en particular estamos trabajando una maestría virtual en inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, tengo el curso de inteligencia artificial y lo estamos haciendo de manera virtual, pero déjenme decirles que es diferentísimo. O sea, las metodologías que manejamos ahí las estamos tratando de hacer diferente a estas clases. Estas clases que salen a veces improvisadas, pero que son muy intuitivas y dependen mucho del docente, ¿cierto? Del manejo que se les dé. Pero la idea es esa. Entonces, quedamos así. Entonces, al final de la exposición de Ricardo, voy a darle pie a Ricardo ya para que empiece. Apenas terminemos, entonces hablamos un poquitico de AlphaGo, que me parece interesantísimo. Ahí hay unas cosas muy interesantes que tienen que ver con redes neuronales profundas, que tienen que ver con aprendizaje automático, que tienen que ver con aprendizaje automático profundo, que tienen que ver con los algoritmos de aprendizaje, de qué manera aprenden las computadoras.
cómo se está manejando ese tema hoy en día. Es un tema muy fuerte, es un tema que prácticamente Google es el que está a la vanguardia con, yo diría que Google es el que más fuerte está en toda esta parte de lo que tiene que ver con Deep Learning, tanto así que esta empresa la absorbió Google en últimas, todos los que trabajaron ahí, casi todos están trabajando ahora con Google. Entonces, nada, eso lo vamos a ver al final. Y estoy pendiente, voy a anotar de una vez el cuestionario de AlphaGo apenas, lo podía estar mandando entre hoy y mañana o en el transcurso de la semana. ¿Listo? Bueno, listo, Ricardo. No sé qué más preguntas tengan, muchachos. ¿Qué más preguntas? Sí, la exposición, usted nos da un tema y cuántos. Sí. Yo les coloco un tema, yo les abro una hojita les abro una hoja de Google, ¿cierto? Y coloco los temas, ¿estamos? Coloco los temas y ustedes se colocan en grupos de 3, máximo grupos de, ¿qué? De 4. Más de 4, más de 4. Tampoco quiero grupos de 1, muchachos. ¿Y cuánto tiempo? No, las exposiciones son 30 minutos, porque no nos alcanzaría el tiempo, que siempre el grupo es bastante grande. Estamos hablando de, póngale usted, estamos hablando de 40, nos salían 10 grupos, entonces de 20 a 30 minutos. Y en las clases, lo que yo voy haciendo es que voy trabajando todos estos temas, exposiciones, y pues, ahorita nos toca desde acá, pues listo, no importa. Pero vamos, entonces yo les aviso, le toca hasta el grupo. Entonces ahí van a estar enumerados, ¿listo? Ahí van a estar enumerados en la hoja de cálculo que les voy a mandar, ¿cierto? Para que ustedes coloquen sus nombres. Yo les dejo abierto ahí. Bien, entonces la idea mía siempre en estos temas es ahondar sobre gente de la computación muy actual, que tengan muchas contribuciones. Por ejemplo, podemos hablar del creador de Zoom, por ejemplo, qué fue lo que hizo el creador de Zoom, el creador de todas estas cosas que se están trabajando ahorita, por ejemplo, el director del grupo de AlphaGo, por ejemplo, que son gente muy brillante y que tienen, y que poco a poco han cambiado muchas cosas de lo que hoy nosotros estamos trabajando y de este tipo de conexiones. La gente que está por debajo por ejemplo, de aquí debajo de Hangout Meet, hay cantidad de gente muy buena y a mí lo que me interesa es, por ejemplo, que ustedes vean el palmarés de cada uno de ellos, donde se reflejan que ellos, por ejemplo, han hecho estudios de yo no sé qué, de matemáticas, otros son ingenieros de sistemas, allá no se conocen los ingenieros de sistemas, sino que son ingenieros en ciencias de la computación o son más que todo, digamos, en un grado menor, ¿cierto? Otros son matemáticos y la idea es también como que tratar de mirar ese tipo de cosas y cómo ellos han evolucionado y cómo han desarrollado esta cosa. Entonces a mí siempre me gusta que en estas exposiciones yo le coloco la persona, ¿entendido? Para que ustedes escojan. Les coloco la persona y les coloco el tema que han trabajado, el tema por el que más hay mucha gente, los creadores de los lenguajes de programación, muchos de nosotros hemos trabajado Python, hemos trabajado Ruby, por ejemplo, y no sabemos quién es el creador de Ruby, ¿cierto? De lenguajes de programación tan fuertes. Y todas las cositas a veces las trabajamos acá. ¿Bien? Entonces, yo les coloco y yo les comparto. Yo les comparto para que ustedes en grupos como les digo, los grupos ojalá sean de 3 y 4. No quiero grupos tampoco de 2. Porque imagínense, nos van a salir muchos grupos con casi 38, 39 personas. ¿Entendido, muchachos? Entonces quedamos así. De 3 y de 4. Vamos a formar grupos de 3 y de 4. La idea pues no es obligarlo a decir, mire, son 4, no, de 3 y de 4. Aquí me están preguntando que de 5, pero es que de 5, no, ya, no. De 5 suena desorden. ¿Cierto? Bueno, listo, muchachos. Entonces, le damos paso a Ricardo para que entonces, Ricardo, eso sí, eso es en los tiempos del colegio, de 5 y de 6 estudiantes en los tiempos del colegio, que me están diciendo que donde caben 4, caben 5, no. Ricardo, entonces, ¿qué? ¿Empezás? Hola, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Sí, súper. Sí.
Vale, perfecto. ¿Cómo les ha ido, muchachos, en ese tiempo de cuarentena? ¿Cómo van las clases? Sufriendo. Sufriendo. Esa es la vida del univalluno, muchachos, acostúmbrense. Bueno, muchachos, bueno, comencemos entonces. Pues como el profesor les ha contado, yo estoy terminando ya mi tesis pues, de pregrado y estoy trabajando con las interfaces cerebro-computador. Y pues básicamente de eso va a ser la exposición que sigue ahorita. Entonces, les voy a compartir la pantalla, ¿vale? Listo. Ok, ¿la están viendo todos allí? Sí. Sí, Listo, perfecto. claro. Bueno, empecemos. Bueno, entonces yo les voy a hablar, muchachos, acerca de las interfaces cerebro-computador. Y bueno, como el profe les comentó, mi nombre es Ricardo Díaz y digamos que ahorita ya por poco más de 2 años he estado haciendo investigación en B6 y aquí en la universidad, en el grupo de investigación Camaleón, que tiene un componente asociado a la interacción humano-computador y con respecto a eso, a las interfaces cerebro-computador, que digamos que son una parte de las interfaces humano-computador. Y pues esta presentación se llama Interfaces cerebro-computador, eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, resulta que durante años de investigación y, digamos, gracias a los aportes que se han venido realizando en la ciencia por investigadores, por científicos y por gente de todas las áreas del conocimiento, digamos que eso nos ha permitido que nosotros los seres humanos nos acerquemos mucho más a entender, digamos, cómo funciona el cuerpo humano y en particular cómo funciona uno de los órganos que son más, digamos, más complejos del cuerpo humano y más interesantes, el cual es el cerebro. Sucede que día a día y, digamos, en las tareas más simples que nosotros podemos realizar, desde programar hasta escribir, hasta lavar los platos o lo que sea, cuando nosotros pensamos y cuando nosotros realizamos esas tareas, nuestra actividad cerebral toma, digamos, lugar en esas tareas y las células cerebrales empiezan a producir millones de pensamientos. Entonces, la pregunta es si de alguna otra forma nosotros podemos cuantificar lo que sucede en nuestra actividad cerebral y lo que pasa en nuestros cerebros cuando realizamos actividades de la vida cotidiana. Entonces, bueno, para responder esa pregunta, eh, les voy a mostrar que es posible a partir de las interfaces cerebro-computador desarrollar actividades y desarrollar aplicaciones que tengan como insumo y como entrada simplemente nuestra actividad cerebral. Ustedes saben que cuando nosotros desarrollamos y cuando nosotros, digamos, como uno dice, tira código, uno siempre tiene una entrada y uno siempre tiene una salida. En el caso de las interfaces cerebro-computador, la entrada es la actividad cerebral, digamos, los estados mentales, las ondas cerebrales y la salida de lo que produce es lo que se quiera, digamos, desarrollar. Por ejemplo, juegos con los cuales tú te puedas mover a través de un escenario, simplemente compensarlo. También, digamos, aplicaciones en robótica, pero pues de eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces la agenda es la siguiente. Primero vamos a comenzar hablando de las interfaces cerebro-computador. Luego vamos a hablar acerca de las ondas cerebrales y su clasificación. Vamos a hablar de los tipos de BCI. Luego vamos a hablar de inteligencia artificial y BCI, pues porque siento que ese tema es muy relevante. Incluso ustedes están hablando de AlphaGo y de Deep Learning y pues todo eso funciona de esa forma. Y por último vamos a hablar acerca de las aplicaciones de las BCI, es decir, aplicaciones desarrolladas y orientadas a que sean manipuladas por medio de las ondas cerebrales. ¿Van conmigo? ¿Van hasta ahí? Sí. Vale. Si voy muy rápido o algo, si tienen preguntas, me avisan. ¿Listo? Bueno, comencemos entonces hablando acerca de las BCI, que en inglés significa Brain Computer Interfaces. ¿Qué es un dispositivo BCI? Un dispositivo BCI es básicamente un sistema de comunicación de hardware y software que permite la interacción de los seres humanos o de los seres vivos con el ambiente externo. Es decir, nosotros
siempre estamos comunicándonos no solamente con seres humanos, sino también con dispositivos electrónicos, por ejemplo, con computadores, con el teclado, con la nevera, con el Smart TV, con la conexión a Internet. Y en ese sentido, los interfaces cerebro-computador permiten la comunicación del cerebro con dispositivos mecánicos externos. Por ejemplo, permiten la comunicación del cerebro con brazos robóticos, con aplicaciones de software, con enlaces de Bluetooth y otras cosas. Además, los B6 permiten predecir las intenciones del usuario mediante su actividad cerebral. Entonces, un ejemplo. Digamos que usted llegó súper azarado a su casa porque tenía examen de cálculo el lunes y no ha logrado estudiar. Entonces, digamos que si usted se conecta a uno de estos dispositivos, puede suceder que el dispositivo detecte sus niveles de estrés y con respecto a eso, por ejemplo, le recomiende series en Netflix o mande una señal que se conecta por Bluetooth y ponerse a, no sé, a preparar café o alguna de estas cosas. Esas cositas pueden sonar un poco descabelladas, pero son cosas que están pasando en el día a día y son cosas con las que los investigadores están haciendo desarrollo y están haciendo investigación. En ese sentido, entonces, los B6 permiten capturar señales encefalográficas siguiendo 4 etapas. Las etapas son 4. La primera etapa se llama adquisición de señal y se refiere básicamente a cuando los datos relacionados con la actividad cerebral se extraen. La segunda etapa es la del preprocesamiento, que se refiere a cuando las ondas cerebrales se preparan para ser analizadas. Más adelante vamos a hablar acerca de las ondas cerebrales. La siguiente etapa es la extracción de características, el cual es un proceso de machine learning por el cual un conjunto de datos en bruto se puede reducir a, digamos, a grupos más fáciles por medio del procesamiento. Ese es un tema muy interesante y está relacionado con Machine Learning y tal vez, digamos, podemos andar un poquito más allí. Y la última etapa es la etapa de clasificación, en la cual entonces toda la actividad cerebral digamos, se reduce a diferentes tipos de ondas. ¿Van bien hasta ahí? Sí, Ah, bueno, menos mal no estoy hablando solo. sí. Listo. Estamos siguiendo, profesor. Sí. Listo. Entonces, bueno, hablemos acerca de las ondas cerebrales y su clasificación. ¿Qué son las ondas cerebrales? Aquí hay que hacer la distinción entre BCI y EEG. BCI está relacionado solamente con los dispositivos que sirven para la captura de las ondas cerebrales, pero los EEG y la encefalografía es básicamente lo que mide esos flujos de corriente que se producen, digamos, cuando nosotros pensamos algo. Es decir, todo el tiempo nuestra actividad cerebral está tomando lugar. Cuando eso sucede, entonces, lo que pasa es que las neuronas, ¿cierto?, se conectan unas entre otras mandando impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos se pueden medir. Entonces, lo que hace básicamente la encefalografía es que mide los flujos de corriente durante las excitaciones sinápticas de las dendritas de muchas neuronas piramidales en la corteza cerebral. Cuando a usted le dicen que alguien quemó la última neurona, en realidad eso no es cierto. Usted tiene billones de neuronas en su cabeza y todas esas neuronas constantemente, bajo milisegundos, están mandando información unas con otras. Cuando usted pinta, cuando usted se golpea, cuando usted se levanta, toda esa información está siendo procesada en su sistema nervioso central y específicamente en su cerebro. Entonces, luego de eso, la activación de las células cerebrales o neuronas producen flujos de corriente local, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, estos flujos luego se pueden traducir en impulsos eléctricos. ¿Van hasta ahí? ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Van siguiendo la idea? Sí. Sí, Bien. Entonces, luego, como de lo que estamos hablando son impulsos eléctricos, entonces esas ondas cerebrales se pueden resumir en 5 grupos que se identifican en diferentes
tipos de frecuencias, porque nuevamente estamos hablando de algo que puede ser cuantificable y que puede ser medible. Entonces aquí creo que tal vez algunos de ustedes han visto en YouTube algo así como ondas beta para mejorar tu concentración o ondas gamma para estudiar o cosas así. Entonces digamos que eso Yo tiene tengo un una poquito de pregunta. sentido. ¿Cómo? Cuando, yo tengo una pregunta. Vale. Cuando por lo menos, digamos, una persona la van a tratar de epilepsia o cosas Ujú. así, lo que tratan de hacer es un encefalograma, ¿no? Sí, exactamente, Y todos exactamente. se miden con ese tipo de ondas o hay unas ondas específicas para cada pues, problema. En general lo que hacen con los encefalogramas es que miden tu actividad cerebral. Hay diferentes formas de medir tu actividad cerebral. Los encefalogramas son un tipo de esos. Pero en general, digamos que las ondas cerebrales están presentes en todo el momento. Lo que pasa es que hay unos estados mentales que pueden, digamos, influir a que tú tengas más precedencia de ondas que de otras. Por ejemplo, las ondas delta, que son los que se encuentran en un rango más pequeño de frecuencia, se encuentran cuando tú estás en estados de inconsciencia o de sueño profundo. Diferente a estas, están, por ejemplo, las ondas beta que se encuentran en el rango más alto de frecuencia, en este caso las high beta, que se encuentran entre los 21 y los 30 Hz. Estas ondas están relacionadas con los estados mentales y cada una de las ondas están relacionadas con diferentes estados mentales. Es decir, tu actividad cerebral no es la misma cuando tú estás recién levantado en la mañana, que estás como medio zombie, a cuando estás programando o a cuando estás resolviendo ejercicios de matemáticas en este sentido. Entonces, cada una de las ondas cerebrales, digamos que te permite inferir acerca del estado de un usuario cuando está realizando una tarea. Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros en el laboratorio tenemos un dispositivo BSI, que es con el que yo estoy desarrollando mi tesis. No está aquí, sino que está en la universidad, pero pues, si por ejemplo yo estuviera con el dispositivo BSI y estuviera conectado y estuviera, digamos, mostrando en una pantalla cuáles son mis niveles de actividad cerebral en este momento, entonces probablemente ustedes podrían inferir mi estado mental. Ustedes podrían decir, ok, no, entonces Ricardo está, tal vez está relajado, tal vez está alerta o tal vez está pensativo. Eso es en ese sentido. Entonces, en conclusión, las ondas cerebrales son básicamente la clasificación de todos esos impulsos eléctricos que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y las ondas cerebrales nos permiten conocer cuáles son los estados mentales de la persona. ¿Hasta ahí van bien? Sí, Sí, una pregunta. Vale. Tú dijiste que supone que con eso van a hacer cosas, ¿no? ¿La Sí, persona podría hacer cosas aún estando en un estado de relajación o de sueño? sí, sí. De hecho, de hecho en mi tesis yo utilizo los estados de atención y de relajación y con métodos de machine learning y de inteligencia artificial eh, se permite crear, pues al menos de la parte de mi investigación, se permite crear música y arte, una cosa que se llama arte generativo a partir de la actividad cerebral. Acerca del estado de relajación, por ejemplo, en el que me dijiste, hay un estudio que le permite a las personas que tienen movilidad reducida, específicamente a las personas que Ajá. están en sillas de ruedas, mover la silla y desplazarse por el espacio a partir de sus niveles de relajación y utilizando otros métodos que están relacionados con el estudio de la neurociencia. Entonces, sí, sí Mm, es posible hacer esa parte. ok, gracias. Perfecto. Entonces, sigamos con los tipos de BCI. Bueno, entonces, como estamos hablando de actividad cerebral, entonces es importante hablar de los tipos de BCI que existen. Los primeros son los invasivos y estos pues, necesitan de un procedimiento quirúrgico. En ese sentido, entonces, los BCI invasivos se implantan en el cerebro mediante neurocirugía y gracias a que no existe, digamos, una barrera entre el cuero cabelludo, el cráneo y el dispositivo BCI, estos dispositivos permiten obtener señales de mayor calidad. Dentro de los tipos de BCI invasivos están dos tipos. Los primeros se llaman de single unit
que lo que hacen es que detectan señales que provienen de una área específica de neuronas, y los multi-units son aquellos que miden la actividad cerebral de poblaciones de neuronas, es decir, digamos de secciones un poco más grandes de nuestro cerebro. La desventaja con estos tipos de BCI es que requieren de equipos que son altamente costosos, de que requieren neurocirugía, y no solamente eso, sino que la neurocirugía puede fallar. Aparte de eso, se pueden presentar problemas. ¿Por qué? Ustedes saben que nuestro cuerpo, digamos, gracias a los lóbulos rojos y a los lóbulos blancos que tenemos, permite cicatrizar. Entonces, lo que pasa muchas veces en estos casos es que cuando se realiza la cirugía, se implanta, digamos, el BCI, muchas veces lo que pasa con el cuerpo es que empieza a cicatrizar la zona. Y cuando empieza a cicatrizar la zona, entonces los electrodos no tienen tanto contacto y, digamos, la señal empieza a perder un poquito más de calidad. Entonces, como el procedimiento es tan arriesgado, es tan costoso y a veces, digamos, no sé, pueden haber malas praxis, eh, esos tipos de BCI se utilizan principalmente en pacientes que son ciegos y en pacientes que tienen deterioro de la motricidad. Usualmente no se utilizan en pacientes, digamos, que tienen todas sus facultades. Pero en realidad, esos tipos de BCI invasivos se utilizan más que todo en el uso y en el desarrollo de prótesis robóticas. Por ejemplo, eh, la construcción de brazos robóticos o de piernas robóticas en personas que han resultado amputadas, digamos, por alguna otra causa. El segundo tipo de BCI son los no invasivos, que son los que se utilizan comúnmente en la investigación. Eh, Estos pueden ser de diferentes tipos: MEC, PET, fMRI, FNIRS y los EEG, que son los que normalmente se utilizan más, por su costo, por su seguridad y por su portabilidad. Digamos que un EEG tú lo puedes desplegar, perdón, lo puedes desplazar a cualquier lugar y no es gran cosa. No necesitas estar cargando con equipos médicos para tenerlo, sino que simplemente necesitas tenerlo conectado, establecer un enlace con un computador o con un smartphone, y eso es todo. Sin embargo, hay una desventaja en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas un BCI, bueno, los BCIs hay de distintos tipos. Hay BCIs que utilizan electrodos secos y hay otros BCIs que utilizan electrodos mojados. Con los BCIs que utilizan electrodos mojados hay una cosa, y es que para que haya la mayor impedancia posible, es decir, para que tú puedas medir de una manera adecuada la actividad cerebral de un usuario, necesitas mojar esos electrodos con solución salina. La solución salina es un buen conductor de electricidad, pero lo que sucede en muchos casos es que la solución salina puede ser un poco molesta para los pacientes que tienen, digamos, abundante cabello, ¿me entienden? En ese sentido, entonces, por ejemplo, no es lo mismo medir la actividad cerebral de una persona calva a una persona que tiene un afro, por ejemplo. Entonces, por esa razón, cuando tú realizas investigación con BCIs, es importante amplificar la señal utilizando diferentes técnicas y diferentes algoritmos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y también es importante realizar el filtrado y el procesamiento de la señal, porque muchas veces puede que recibas información que no es la que requieres para desarrollar tu algoritmo para realizar la aplicación. Bueno, entonces la detección de señales se logra a través de los electrodos colocados en el cuero cabelludo, como ya les dije, y usualmente son los más utilizados por investigadores y por científicos. Entonces ahorita vamos a hablar de algunos BCIs que son no invasivos. El primero es EPOC, de una empresa que se llama Emotiv. Si ven estas cosas, yo no sé si ustedes pueden ver el mouse. ¿Pueden ver el mouse? Sí, supongo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, estas cosas que están aquí, las que están alrededor, cada una de ellas son electrodos. Los electrodos van en tu cabeza y permiten obtener lecturas de tu actividad cerebral.
Este BCI en específico utiliza electrodos con solución salina y es un dispositivo que tenemos en el laboratorio. Entonces, ahorita, estas cosas que están acá es básicamente la vista de tu cerebro, lo que está acá. Y esto que está acá es, digamos, una vista desde arriba, por decirlo así, de tu cerebro. Esto que está aquí en la punta de la nariz y estas son las dos orejas. Entonces, a nivel de neurociencia, hay una cosa que se llama Sistema 1020. Ese Sistema 1020 es un estándar internacional que te dice cómo ubicar los electrodos, que son estas cosas que están acá. Entonces, cuando tú ubicas los electrodos de este dispositivo en particular, tú realizas mediciones de estas áreas del cerebro. En especial, las áreas 9, por ejemplo, que está relacionada con la corteza frontal, es decir, que permite, digamos, obtener información acerca de tus estados mentales, tus niveles de atención, tus niveles de relajación, todos esos niveles. Ahorita, la otra área, digamos, fundamental es la área 44, que te permite obtener lecturas acerca de tus emociones, acerca de lo que, digamos, acerca de cómo se siente la persona en un momento predeterminado. Por ejemplo, las áreas, ¿dónde están? Las áreas 3, 1 y 2, que son estas que están aquí, permiten conocer y permiten saber acerca de la sensibilidad en general, lo que es, por ejemplo, el dolor, lo que es, por ejemplo, el tacto simple, la temperatura, todas estas. Estas áreas que están aquí se llaman áreas de Brodmann y se complementan con estas cosas que están acá en el sentido en el que si tú mides la actividad cerebral de partes específicas de tu cabeza, entonces vas a tener lecturas acerca, digamos, de estados mentales relacionados con esas áreas. Entonces, si por ejemplo, esta área de acá, el área 18, sería perfecta en el caso en el que, por ejemplo, tú quisieras desarrollar un juego por el cual tú te pudieras desplazar moviéndote hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Pero si, por ejemplo, queremos realizar una aplicación así, pero tomamos lecturas de una área errónea, digamos, por ejemplo, la 9, no vamos a tener la misma información, digamos, porque distintas áreas del cerebro nos dan distintos tipos de información acerca de diferentes cosas que suceden con nuestros cuerpos. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Es clara esa parte? Sí. Me entienden todo, me estoy asustando. Una pregunta, y digamos, o sea que entre más partes del cerebro, mejor es la lectura, digamos, para una área en específico, o no se puede. Exactamente, exactamente. Entre más electrodos tengas, mejor va a ser, digamos, la información que tú obtienes. Pero entonces tendrías en ese sentido que tener en cuenta la aplicación que vas a desarrollar. Porque si, por ejemplo, si tú quieres desarrollar nuevamente una aplicación que implique moverte, pero entonces vas y pones los electrodos en una área en donde te da información acerca de tus sentimientos, pues digamos que no te serviría de mucho. ¿Sí es clara esa parte? Sí, pero digamos, así haya hacer el coso en movimiento y pongo también los sentimientos, entonces eso podría servir, no sé, como para evaluar qué tal el estado de la persona. Sí, 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 porque de todos modos vas a tener lecturas acerca de las ondas cerebrales. Es decir, siempre si tú ubicas los electrodos en cualquier parte del cuerpo, tú vas a tener, digamos, información específica con respecto a las ondas cerebrales. O sea, eso pasa si tú te lo colocas en tu frente o si te lo colocas en la parte de atrás o si te lo colocas, digamos, en la parte posterior de la cabeza, siempre vas a obtener lecturas relacionadas con tus estados mentales. Pero lo que es diferente es, digamos, a nivel del órgano como tal, lo que quieres hacer con esa información. Eso es lo que varía en ese sentido. No, Listo. El siguiente tipo de dispositivo ese invasivo es Mindwave, que es con el que yo estoy haciendo mi investigación, mi tesis. En ese sentido, entonces, si ustedes ven esta cosa que está aquí, ese es un electrodo seco.
Este electrodo seco se pone y se ubica arriba de tu ceja izquierda, es decir, en esta área que está seleccionada aquí, la FP1. Específicamente, esa parte FP1 corresponde acá al área de Brodmann 10, la cual te permite obtener lecturas acerca de tus niveles de atención, de relajación y acerca de tus estados mentales. No solamente eso, sino que este dispositivo en general cuenta con una terminal que se conecta en el lóbulo de tu oreja izquierda, y eso te permite detectar la cantidad de veces que, por ejemplo, tú parpadeas, o te permite, digamos, medir también la fuerza del parpadeo, es decir, qué tan fuerte tú parpadeas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de dispositivos sería perfecto, por ejemplo, para medir tu nivel de atención o de concentración cuando estás, por ejemplo, leyendo, o cuando estás escribiendo, o cuando estás desarrollando, porque precisamente mide esta área del cerebro que es específica y que está relacionada con los niveles de atención y de relajación del usuario. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poquito acerca de inteligencia artificial y la investigación con interfaces cerebro-computador. Ustedes ya están relacionados con el término de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, ¿Alguien me puede decir qué entiende de inteligencia artificial? pues es como una máquina con redes neuronales que está programada para que aprenda el uso y anteriores procesos para que automáticamente vaya aprendiendo, vaya mejorando y haga automáticamente procesos. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra definición? Sería un término que se aplica a todo tipo de programa que tenga capacidades de aprendizaje tanto automático como agregado, ayudado. Creo que hay un término para eso, que uno mismo le coloca los comandos para que aprenda nuevas cosas. Pero usualmente se define para un tipo de actividad específica. Eso, apren- aprendizaje asistido, eso. Que es una parte más de deep learning, pero no sé si irme con eso. Bien, Pero bien. ujú. Sí, ambas definiciones están un poco más relacionadas con el aprendizaje de máquina. Perfecto. Entonces, bueno, en ese sentido, los BCI se utilizan para la parte del procesamiento y la parte de la decodificación de la señal. Entonces, como les había hablado anteriormente, muchas veces uno recibe los datos en bruto, pero entonces es como que tú tienes un montón de valores enteros que están, digamos, desde menos 57.400 hasta 48.200. Pero entonces es como que, ¿qué significan esos datos? Para poder procesar esos datos y para poder utilizar esos datos, necesitas algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning y de deep learning para poder clasificar la señal. Si se acuerdan bien, estoy buscando la diapositiva aquí, en la parte de la extracción de características, ¿ustedes saben qué es este icono que está acá en el medio? Esta cosa que está acá en el medio. ¿Les suena de algo? No. ¿No les suena de nada? Bueno, esa parte está más que todo relacionado con el procesamiento de datos. Miren que este es como una curva, por decirlo así, y entonces es como que una diagonal, y los datos que están por encima de esa diagonal entonces se pueden utilizar, y muchas otras veces los datos que quedan por debajo de esa diagonal o de esa curva se descartan. Eso es uno de los métodos que se utilizan muchas veces en... ¿Eso sería como una capa, Ricardo? Sí, sí, exactamente eso. Ah, listo. Perfecto. Entonces, para continuar en esta parte, el procesamiento involucra diferentes tipos de filtros. Esos tipos de filtros, algunos se llaman filtros temporales y otros se llaman filtros espaciales. ¿Y qué es esa cosa? Un filtro temporal lo que hace es que te permite remover o atenuar frecuencias que no son de interés. Es decir, entonces en este caso, los filtros temporales te permiten enfocarte
en las frecuencias que tú quieres utilizar, y por debajo de eso lo que hace es que utiliza una transformada de Fourier, que es un algoritmo matemático también utilizado en procesamiento de imágenes, y lo que hace es que te permite, digamos, pasar de una señal en bruto demasiado caótica a una señal en bruto que puedas utilizar. El otro tipo del filtro es un tipo de filtro Disculpa. espacial. Dime. Ricardo, ¿podrías volver a de pronto a dar una idea básica, por así decirlo? Un resumen de qué es inteligencia artificial, como para tenerlo ahí presente, ya que usted tiene más experiencia. Con respecto a la inteligencia artificial, Sí, o sea, definirlo como tal, ¿qué es para usted, pues, en sus palabras? bien, perfecto. Entonces, yo creo que en mis palabras, la inteligencia artificial es un campo de la informática, un campo de las ciencias de la computación que está enfocado a crear y a desarrollar programas que, en otras palabras, puedan ser considerados inteligentes. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué es inteligencia? En ese sentido, entonces nos estamos enfocando a programas que aprenden, digamos, de la interacción con el usuario, o que tienen, digamos, un conjunto de datos con los cuales puedan aprender y puedan, digamos, predecir algún tipo de respuestas. Como por ejemplo, yo escuché que el profe les estaba hablando de AlphaGo al inicio de la clase. AlphaGo es un ejemplo excepcional, no solamente de inteligencia artificial, sino también de deep learning, porque utiliza conjuntos de datasets, que son conjuntos que tienen un volumen de información grandísimo, y entonces lo que hace es que aprende de ello, por decirlo así, interioriza la información, y entonces lo que hace es que produce resultados que tienen, digamos, una tasa de acierto muy alta en ese sentido. Entonces la inteligencia artificial está básicamente ligada, y la mayoría de la importancia que tiene la inteligencia artificial es que le ahorra tiempo de cómputo, le ahorra tiempo de procesamiento, y ahorra, digamos, tiempo de ¿cómo te digo? A ver, para ponerles un ejemplo. ¿Tiempo de ejecución? No tiempo de ejecución, sino más bien como tiempo de aprendizaje. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo supongo que el profe les habrá hablado en algún momento de procesamiento de datos y procesamiento de texto y de todas esas cosas. Entonces resulta que, digamos, que yo quiero hacer un resumen de El Quijote, por ejemplo, pero entonces yo no me quiero leer todo El Quijote. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meto toda la cantidad de palabras en un texto y, digamos, por un método simple, yo intento ver como ventanas, es decir, yo me puedo centrar, por ejemplo, en las palabras que aparecen seguidas unas de otras, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro que una palabra, digamos, se repite un número determinado de veces, quiere decir que esa palabra es relevante dentro del texto. Y no solamente una palabra, sino 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, 5 palabras. Con ese conjunto de palabras, entonces yo puedo armar un resumen. Y con ese resumen, pues me ahorro un montón de tiempo leyéndome el libro. ¿Me entienden a qué me refiero? Es decir, en ese caso, la inteligencia artificial nos hace la vida más fácil porque nos permite, digamos, apoyarnos en un computador para realizar tareas que a los seres humanos les llevarían muchísimo tiempo. Sí, para ayudarle un poquitico lo que dice Ricardo, la idea de la inteligencia artificial no es crear programas inteligentes, esa no es la idea, ¿cierto? Lógicamente, cuando vieron ustedes la película, el ejemplo de la película, en la película la máquina es un computador muy rudimentario, inclusive le tocaba a uno de los integrantes del grupo de investigación de DeepMind, le tocó ir a jugar con el campeón. Entonces, esas cosas son las que hacen lo que limitan a los que, entre comillas, dicen que lógicamente la inteligencia artificial se debe a los programas que son inteligentes. No, lo que se trata de hacer aquí
es tratar de emular comportamientos, de simular comportamientos de los humanos. Cómo es que aprenden los humanos, cómo es que se mueven los humanos en el caso de la robótica, en el caso del trabajo que está haciendo Ricardo, es cómo es que el cerebro trabaja y entonces cómo nosotros a través de los programas de computadora, ¿cierto? Y a través de los lenguajes de programación, cómo hacemos para emular esos comportamientos. La gente de DeepMind, ¿qué fue lo que hizo? Ellos lo que hicieron fue retroalimentarse de cada uno de los campeones pequeños, ¿cierto? De los campeones, digamos, de Rivera, de los campeones más sencillos para poder dotar el programa, y así de esa manera le ganó al noveno Dan. Es algo así por el estilo. Pero si ustedes se dan cuenta, si algo fuera inteligente como nosotros, que sí somos inteligentes y que tenemos movimientos autónomos, y que es otra de las cosas importantes, ustedes se dieron cuenta que en el juego no. Ahí no había nada, no había una máquina, por ejemplo, que se sentara con el jugador, ¿cierto? Y jugara, no. Todavía, lógicamente, estamos lejanos, pero lo que trata la inteligencia artificial es eso, lo que dice Ricardo, hacernos la vida más fácil, que nosotros, por ejemplo, podamos hacer todo lo que estamos haciendo ahora con nuestros celulares inteligentes. A veces utilizan mal la palabra inteligente, ese es el único problema, que a veces muchas personas no utilizan bien el término inteligente. Pero eso es lo que se trata la inteligencia artificial, de emular, de programar, de hacer cosas que hacen los humanos, ¿ya? Exactamente. Y relacionado con la inteligencia artificial, siempre en la academia está como ese debate de decir si las máquinas son verdaderamente inteligentes o verdaderamente no inteligentes. Y en ese sentido, entonces hay, por ejemplo, quienes afirman que las máquinas pueden tener conciencias o cosas así, pero bueno, eso es otro tipo de discusión en ese sentido. Entonces, bueno, como les estaba contando, bueno, ya hablamos entonces de los tipos de filtros. Entonces, luego del procesamiento, se simplifican los datos en un vector de características. Estos vectores de características básicamente tienen la información que es más relevante obtener en ese sentido. Luego de eso, entonces, la extracción de características permite tomar información relevante sin realizar suposiciones previas. Esos vectores de características lo que hacen es que tienen información que es lo suficientemente relevante, que es lo suficientemente importante como para tener en cuenta en un algoritmo. Entonces, en este proceso, como lo que estamos haciendo es que estamos haciendo procesamiento de señales, la mayoría de esa información no nos va a servir. Entonces, por medio de la inteligencia artificial, lo que hacemos es que nos centramos en lo que es verdaderamente importante, metemos eso en vectores de características, y entonces, como estos vectores de características son calculados a partir de datos de entrenamiento, que es donde entra la parte de inteligencia artificial, luego un clasificador o un decodificador se entrena, en el caso de las interfaces cerebro-computador, para aprender a detectar los estados cerebrales. Entonces, la inteligencia artificial entra a jugar un papel muy importante en ese sentido, porque permite detectar, digamos, de manera veraz, el momento en el que se presenta un comportamiento que sea producto de la actividad cerebral. En este caso, pues esto es relevante para que, digamos, se puedan estudiar más los estímulos de una forma determinada. Entonces, en este caso, tomen el siguiente ejemplo. Durante mi investigación, yo realicé pruebas con usuarios. Pero entonces, digamos, en un caso particular, yo necesitaba medir los niveles de atención y de relajación del usuario. Digamos que hubieran sido los niveles de relajación. Yo quería medir los niveles de relajación para que, basado en esos datos y en esos conjuntos de entrenamiento, yo entrenara el programa para que el computador o el algoritmo reaccionara a esos estados. Entonces, hablemos específicamente de la relajación. Pero resulta que la relajación podría venir de otras fuentes, de otros estímulos. Por ejemplo, el cansancio. Por ejemplo, el miedo, el miedo, por ejemplo. O el hecho en el que la persona estuviera fatigada mentalmente. Entonces, en ese sentido, esos conjuntos de entrenamiento nos permiten como tomar el problema en general, enfocarnos en el problema y simplemente como dejar de lado todo lo demás y tomar la información que es más relevante en ese sentido.
Vamos entonces a hablar acerca de las aplicaciones de los V6. En ese caso, tengo un video que se los voy a mandar por aquí por el chat. Y este es otro video. Los videos están en inglés. El primero está en inglés. Yo les voy a, pues a medida que pase el video, les voy hablando un poquito acerca de lo que trata. El segundo está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Entonces, lo voy a reproducir aquí. Este en específico es de una empresa que se llama OpenBCI. OpenBCI es otra empresa que fabrica dispositivos BCI, tal como los que vimos antes, como Emotiv, Epoch y como el Mindwave. Pero básicamente esta empresa se centra en la fabricación de dispositivos, digamos, que tienen licencias de código abierto. Es decir, en este caso tú no necesitas pagar por una licencia en general, sino que, digamos, la comunidad está un poco más abierta a los desarrolladores. No voy a dejar todo el video, sino que, como ya me lo viste, entonces simplemente lo voy a ir pasando y les voy a explicar rápidamente partes del video. Eso que están viendo allí son juguetes que están siendo controlados por cada uno de los cerebros de las personas que están allí. Entonces, si ustedes se pueden fijar, por ejemplo, la persona de verde tiene un electrodo conectado en el lóbulo derecho, si no estoy mal, de la oreja. ¿Sí alcanzan a ver lo que está allí? Sí. Perfecto. Entonces, en ese sentido, lo que ellos están haciendo es que están tratando de controlar el movimiento de cada uno de los muñecos que están allí, de cada una de las figuras. By reading the electrical signals of our brains, scientists have developed brain-computer interfaces, or BCIs, to connect machines directly with our minds. In the past year, a community of engineers, artists, and makers has come together because of OpenBCI, an open source company based in Brooklyn. By offering affordable hardware powered by open source technology, OpenBCI empowers the DIY community to reimagine how we interact with machines. I've been involved in open source hardware since about 2008, practicing it, using it. To bring people together, people who have experience with brain-computer interfaces, people who have no experience with brain-computer interfaces, but everyone has a stake, or an interest at least in the space. So it's just been really exciting to have everyone come in here and kind of demonstrating what all these signals mean and how they can be used to understand who we are. In order to get started with our kit, attach the 6-volt AA battery pack to the OpenBCI board. Next, attach our electrode cables to the board. Now it's time to attach each electrode to the body. The brain, muscle, and heart's electrical signals can now be visualized through the graphic user interface. It's really awesome to see people witnessing their own brain activity for the first time. We should see a heartbeat. So each time she blinks her eyes, you can see these big spikes here. You see all those spikes? Those are EMG artifacts, electrical muscle activity. This hackathoner is measuring his brainwaves associated with concentration as he plays a computer game. Our hackathoners work to control each of these robotic toy spiders through the power of their brain activity. A little more? There we go. This hackathoner is controlling this robotic arm using an EMG electrode. When he flexes his forearm, the electrical impulses generated by his muscles trigger the robotic arm to move. The robotic arm itself is entirely open source and was printed with a 3D printer. In this demonstration, each hackathoner concentrates on one independent command to collectively utilize their thoughts and steer this inflatable shark through the air. Innovation happens faster when software and hardware is open source, when people can change it and modify it
to their desire. I think what's really important is presenting a tool both for research and for learning to people of younger generations who can approach the entire problem space from an inquisitive perspective, where they're like, I don't know what I can do with this yet, but no one really does. This community of DIY cyborg enthusiasts and innovators are growing larger every day. OpenBCI have hosted hackathons all over the world to encourage and foster the next generation of BCI devices. With the help of dreamers, makers, and experimenters, more applications for this technology will soon be discovered. And for now, we can move a freaking inflatable shark with our minds. Come on, that is cool as hell. Want more Cyborg Nation? Then hit. Bueno, ¿vieron el video? Sí. Perfecto. Esa es una de las aplicaciones de los B6 relacionadas con la gamificación y con el movimiento de objetos que son externos, por ejemplo, al cuerpo humano. Para terminar, les voy a mostrar este video. Les hablo un poquito acerca de mi investigación y les muestro unos videos de las evidencias de la ejecución del código fuente. ¿Les parece? The brain is an amazing and complex organ. And while many people are fascinated by the brain, they can't really tell you that much about the properties about how the brain works because we don't teach neuroscience in schools. And one of the reasons why is that the equipment is so complex and so expensive that it's really only done at major universities and large institutions. And so in order to be able to access the brain, you really need to, dedicate your life and spend 6.5 years as a graduate student just to become a neuroscientist, get access to these tools. And that's a shame because 1 out of 5 of us, that's 20% of the entire world, will have a neurological disorder. And there are 0 cures for these diseases. And so it seems that what we should be doing is sort of reaching back earlier in the education process and sort of teaching students about neuroscience, and so that in the future they may be thinking about possibly becoming a brain scientist. And so when I was a graduate student, my lab mate, Tim Marzullo, and myself decided that, what if we took this complex equipment that we have for studying the brain and made it simple enough and affordable enough that anyone, an amateur or a high school student could learn and actually participate in the discovery of neuroscience. And so we did just that. A few years ago, we started a company called Backyard Brains, and we make DIY neuroscience equipment, and I brought some here tonight, and I want to do some demonstrations. You guys want to see some? All right, so I need a volunteer. So right before, what is your name? All right, Sam. I'm going to record from your brain. Have you had this before? Okay, all right, I need you to stick out your arm for science. Roll up your sleeve a bit. All right. And so what I'm going to do, I'm putting electrodes on your arm, and you're probably wondering, I just said I'm going to record from your brain. What am I doing with your arm? You have about 80 billion neurons inside your brain right now. They're sending electrical messages back and forth and chemical messages. But some of your neurons right here in your motor cortex are going to send messages down when you move your arm like this. They go down across your corpus callosum, down onto your spinal cord, your lower motor neuron, out to your muscles here, and that is electrical discharge. It's going to be picked up by these electrodes right here, and we're going to be able to listen to exactly what your brain is going to be doing. So I'm going to turn this on for a second. Have you ever heard what your brain sounds like? All right, let's turn it on. So go ahead, go ahead and squeeze your hand. Lo que él acaba de prender en ese momento es un amplificador de señal. Entonces, como les había dicho, muchas veces la señal no es lo suficientemente fuerte, sino que hay que utilizar algoritmos y hay que utilizar, digamos, máquinas especializadas para poder amplificar la señal. Entonces, probablemente, si él no hubiera realizado el proceso de amplificación, no hubiera tenido, digamos, los datos para hacer lo que va a mostrar a continuación. Your hand. All right, so what you're listening to, so this is your motor units that are happening right here. Okay, so let's take a look at it as well. So I'm going to stand over here. I'm going to open up our app here. So now I want you to squeeze. Yeah, so right here, these are the motor units that are happening from her spinal cord out to her muscle right here. And as she's doing it, you're seeing the electrical activity that's happening here.
You can even click here and try to see one of them. So keep doing it really, really hard. Yeah, so now we've paused on one motor action potential that's happening right now inside of your brain. Okay. Do you guys want to see some more? All right. That's interesting, but let's get it better. Okay. Ese tipo de aplicaciones también son muy utilizadas en el campo del deporte, por ejemplo, en fútbol, cuando quieren hablar, por ejemplo, acerca del rendimiento de un jugador o acerca de la cantidad de pases o acerca de la cantidad de asistencias, pero digamos quieren hacer como un estudio más pormenorizado del jugador, entonces utilizan ese tipo de dispositivos también para sugerirle a la persona cómo debería correr, cómo debería desplazarse, cómo debería aprovechar, por ejemplo, las oportunidades de gol, etc. One more volunteer. Okay, what is your name, sir? Miguel. All right. You're going to stand right here. So when you're moving your arm like this, your brain is sending a signal down to your muscles right here. I want you to move your arm as well. All right, so your brain is going to send a signal down to your muscles. And so it turns out that there is a nerve that's right here that runs up here that innervates these three fingers. And it's close enough to the skin that we might be able to stimulate that. So that we can do is copy your brain signal that's going out to your hand and inject it into your hand so that your hand will move when your brain tells your hand to move. And so in a sense, she will take away your free will and you will no longer have any control over this hand, okay? Chicos, ustedes también lo pueden intentar si levantan su brazo y en la parte posterior al codo simplemente presionan con un poquito de frecuencia. Si presionan con un poquito de fuerza, entonces su dedo, ¿cuáles que son estos? Al lunar del corazón, más bien el dedo del medio y el que está al lado, que no es el índice, van a empezar a moverse también. Ustedes pueden también, cuando hacen un poquito de presión allí, van a ver cierto tipo de movimiento involuntario de la mano en ese sentido. Confirmo. All right, so I'm going to find your ulnar nerve, which is probably right around here. You don't know what you're signing up for when you come up and so now I'm going to move away and I'm going to plug it into our human-to-human interface over here. Okay, so Sam wants you to squeeze your hand again. All right, do it again. All right, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get the stimulus. It's going to feel a little bit weird at first. This is going to feel like a, you know, when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. So I want you to relax your hand. All right, and Sam, you're with me. All right, so you're gonna squeeze. I'm not gonna turn it on yet, so go ahead and give it a squeeze. All right. So now, are you ready, Miguel? Ready as I'll ever be. Okay, so I've turned it on. So go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit? Okay, do it again. A little bit. A little bit. Ahí está cuadrando la frecuencia está tratando de hacer como un match entre la frecuencia que viene del movimiento de la muchacha que está utilizando el dispositivo con el de él. Okay, so relax. No, hit it again. Miren. Okay. Oh, perfect, perfect. All right, so relax. Do it again. All right, so now. ¿Sí vieron? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes ven que ahí no está corriendo ningún tipo de código ni nada, ¿cierto? Entonces, lo que hay por detrás de eso son minutos de preparación con datasets y de inteligencia artificial, de tal manera en la que él pueda encontrar una frecuencia en específica a la cual, con el movimiento de la muchacha, digamos, pase lo mismo con la persona que está al lado derecho. Digamos que si hubiera sido cualquier otra de las personas que estuviera utilizándolo en el público, pues sería un poquito distinto en ese sentido. Relax, do it again. All right, so now, all right, so right now, your brain is controlling your arm and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so that's perfect. So now, what would happen if I took over my control of your hand? And so just relax your hand. What happens? Nothing. Why not? Because the brain has to do it. Now you do it again. All right, that's perfect. All right, well, thank you guys for being such a good sport. This is what's happening all across the world, electrophysiology. We're going to bring out the neural revolution. Thank you. Y ese es el mismo principio que está por detrás de la utilización de brazos robóticos. Entonces,
digamos que por efectos de la señal y de la calidad de la señal, precisamente este tipo de prótesis tienen que ser implantadas, digamos, en el cerebro por medio de neurocirugía. ¿Por qué? Porque ustedes vieron en el video, se utilizan, no sé, unos 4 o 5 cables, se utiliza la parte donde van conectadas esos cables, se utiliza un amplificador de señal para que simplemente cuando la muchacha, digamos, acciona su brazo, cuando hace un movimiento involuntario o voluntario en el brazo, se pueda reflejado en el brazo de la otra persona. Sí, y por eso es tan importante en ese sentido también rescatar el aporte que hace nuestra disciplina, porque digamos que de alguna u otra forma nos permite crear un puente entre la psicología, la neurociencia, la neurorehabilitación, perdón, y distintos tipos de cosas. Entonces, el primer video fue ese, y ese fue el segundo video. Y esta es la parte de mi investigación que combina música con una cosa que se llama arte generativo y con V6. Entonces, lo que está aquí es el sujeto de prueba, mentira, es una persona que está utilizando el dispositivo SI del que les mencioné anteriormente. Entonces, esta es la diadema, este es el dispositivo que hace contacto con su frente, y lo que sale como salida de la aplicación, digamos, son distintas representaciones de sus estados mentales o de su actividad cerebral, lo cual pueden ver acá en la figura del centro y en las que están acá a los lados. Entonces, en ese sentido, les voy a mostrar un video que grabamos hace unos meses en el laboratorio. Entonces, si ven cómo se empiezan a mover las figuras, los círculos, todos esos círculos y, digamos, la variación entre el tamaño de ellos y entre, digamos, el radio de ellos está siendo causado gracias a la actividad cerebral de la persona que lo está utilizando. Ricardo, no lo veo, creo que ¿No lo ves? estás compartiendo solamente una pantalla, solamente el navegador. Qué pena. Ya les muestro otra vez. Gracias. Entonces ahorita sí. Listo, ahora sí. Listo, vale. Como lo compartí se puso súper lento. Espera un momentico, vamos a ver si reproduciéndolo con Chrome apareció un poquito más rápido, ¿vale? Si lo muestro, si lo arrastro a otra ventana. ¿Mejor ahí? Sí. El computador quedó ahí. ¿Sí pudieron ver el video, chicos? Sí. Listo. Esa es una interacción. La otra, ¿cuál les muestro? Este fue el primero. Ok. Entonces, lo que está sucediendo allí, entonces, es que cada una de las imágenes que están pasando, pues que están cambiando, cada segundo corresponde a los niveles de tensión, de relajación y a los valores de las ondas cerebrales de la persona que está utilizando el dispositivo. Eso también está ligado con, digamos, los niveles digamos, con los estados mentales. Si estás alerta o si estás relajado, entonces vas a poder encontrar, digamos, distintos productos con la interacción del dispositivo.
Entonces, en este caso, digamos, la cantidad de círculos que están desplegados alrededor de la figura y el diámetro de los círculos también tiene un sentido y también, digamos, tiene una representación con respecto a las ondas cerebrales que están en ese momento. Esto fue parte de la presentación que hice en Roma. Entonces, aquí hay una persona utilizando un cello, tocando un cello, y en la parte de atrás, entonces, está el resultado de, digamos, cómo se verían sus ondas cerebrales o sus pensamientos en ese momento. Entonces, si pueden ver, por ejemplo, las imágenes cambian súper rápido. Digamos que al principio de la interacción de la persona, los colores y los círculos eran mucho más pequeños, pero entonces luego empiezan a cambiar con respecto, digamos, del uso del cello y con respecto de lo que está pensando la persona en ese sentido. Y el último video que les voy a mostrar, déjenme ver cuál. Un poquito más. Esa es la salida de la aplicación. La aplicación también tiene un componente de música integrado con ella y también es música que es digamos, producida con respecto a los niveles de la actividad cerebral de la persona. Entonces, si pueden ver, por ejemplo, al inicio de la interacción y al final de la interacción, la composición de los círculos y la composición de la figura no es la misma. Tampoco es la misma, digamos, si lo utilizan distintas personas o si las personas que lo utilizan son, digamos, están realizando diferentes tareas. En una exposición, también en la clase del profesor Oscar, pudimos utilizar el dispositivo y hicimos una prueba. Pusimos una persona a realizar, digamos, una actividad de programación, a realizar una función breve que creo que calculaba la edad de una persona basada en su fecha de nacimiento y había otra que realizaba una tarea distinta. Dime. Un compañero dice, ¿podrías compartir los videos al profe para que los suba al Drive y visualizarlos mejor? Porque algunos pues no tenemos ahí la banda ancha, entonces eso no es Full HD. Listo, perfecto. Yo se los mando entonces al profe. Lo que les estaba diciendo es que en la clase del profesor Oscar pudimos mirar, digamos, en vivo cómo fue el desarrollo y el resultado de la aplicación. Y pudimos encontrar, por ejemplo, que con personas distintas el resultado cambiaba. Y eso es precisamente gracias a que cada persona es diferente y digamos, esa unicidad de la persona no se ve reflejada solamente en sus comportamientos y sus vivencias, en la forma en la que lida con las cosas, por decirlo así, sino que también se ve reflejada en su actividad cerebral. También si, por ejemplo, hiciéramos el estudio de tomar, digamos, como conjunto de pruebas 10 personas que se enfrentaran, digamos, al mismo problema de programación y, digamos, midiéramos sus ondas cerebrales y su actividad cerebral y pusiéramos a correr el algoritmo, digamos que en ese sentido los resultados que podríamos encontrar son distintos y varían con respecto de cada persona. Eso es básicamente, no mentiras, no es toda mi tesis, pues obviamente no les puedo mostrar toda mi tesis porque el profe también me va a evaluar, entonces hay que tener como un factor sorpresa, pero eso es básicamente la utilización de B6 en contextos artísticos
en este caso enfocados con el desarrollo de la música y con la producción de arte generativo. Y creo que esa era la última. Sí, muchachos. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta muy específica o en particular, me pueden escribir al correo. El correo está en la diapositiva. O pueden leer el paper. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. No, yo eso para la cocina. Gracias, Ricardo. Para la cocina. Ah, sí, pero que cada color, ¿qué significa? ¿Me están preguntando? Cada color. Sí, ok. Cada color tiene una representación con las ondas cerebrales. Entonces, acuérdense que estaba alfa, beta, gamma, delta, teta, high alfa y high gamma. Entonces, por ejemplo, las gamma están representadas con color rosado, las beta están representadas con color azul, las gamma están representadas con color verde, las delta están representadas con color amarillo, si no estoy mal. Es decir, la composición de la figura y el cambio entre las transparencias y el color lo que hace es que representa, digamos, los niveles de las ondas cerebrales del usuario en un momento determinado. Se pone pesada la conversación. ¿Ok? Listo, bien, Ricardo, gracias. Listo, profe, a ustedes. Muchas gracias, muchachos. Suerte con el parcial. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, Gracias. Con gusto. Ricardo, nos estamos hablando. Listo, profe. Bueno, un abrazo, cuídate mucho. Listo, lo mismo, un abrazo. Que estén muy bien. María, y a María también, ¿no? Que está ahí tu amiga. Ah, sí. Listo, que estén bien. Bueno, muchachos, vamos entonces. Vengan, déjenme aquí un momentico, que estoy aquí como... Voy a mostrarles un poquito. Que se me puso gente esta redola. Pues. A ver si de pronto yo por acá les muestro. Les voy a mostrar una... Les voy a compartir una red neuronal. Estoy aquí un poquito pegado. No, mira los dos. Vamos. Listo, les voy a mostrar, muchachos, más o menos qué es lo que se vio casi, bueno, en todo el documental, ¿cierto? En el documental, bueno, de todas maneras, digamos que el hombre siempre, bueno, digamos que desde hace mucho rato anda en este cuento de, ahí están viendo, ¿cierto? La presentación. Sí. Ahí aparece un ver, ¿cierto? Sí, ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo o no se acuerdan de Plaza Sésamo? Algo. Bueno, bien. Digamos que desde hace mucho tiempo el hombre, pues nada, anda en este cuento de la inteligencia artificial, tratar de hacer que las cosas se parezcan más y que los programas emulen más comportamientos muy parecidos a los de los humanos, en todos los sentidos, tanto en la parte de visión,
en la parte de texto, que ahorita pues lo tenemos ahora con todo este movimiento de Google y con todo esto que tenemos ahora, traductores. Ahorita Google tiene un proyecto ahora muy interesante que es que es como un lápiz óptico que me permite hacer operaciones o hacer cirugías de alto nivel. No es lo mismo que tienen digamos, las clínicas, no. O sea, esto es una cosa totalmente diferente donde una máquina o donde un robot, digámoslo así por decirlo, tiene todo el conocimiento, para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, por lo general, o en general, todos estos últimos movimientos que se vienen dando ahorita en inteligencia artificial están basados en algo que se llama aprendizaje profundo. Pero el aprendizaje profundo también se basa en estructuras computacionales como las redes neuronales. Y las redes neuronales, en cierta forma, son muy básicas, digamos que son tomadas, o el concepto de la red neuronal es tomada de la biología, ¿cierto? De la biología que nosotros vemos humana, ¿cierto? Una neurona, de cómo se comporta una neurona y cómo se activan las neuronas, y de las miles de neuronas que tenemos nosotros. Entonces, digamos que en cierta forma lo que hace una máquina es emular, ahora sí, el comportamiento de una red neuronal. En este caso, estoy mostrando yo algo acá, que dice Deep Learning, ¿cierto? Lo que ven ustedes ahí en el Hidden Layer es una capa oculta de una neurona de 3 niveles, ¿cierto? Esos punticos verdes que ustedes ven ahí son neuronas. Aquí hay una entrada, hay un dense embedding. En el dense embedding para nosotros, suponga usted que tiene vectores en dimensiones grandísimas. Estamos hablando de que si estamos, voy a poner el ejemplo, en comparación del ajedrez con el juego Go, digamos que nosotros tenemos 2 a la algo corto en ajedrez. En Go, por la cantidad de bolitas o de juegos o de posibilidades de juego, vamos a tener un número mucho mayor, un 2, póngale usted a las 250, a las 237, en fin. Es una cosa bastante grande comparado lógicamente con lo que vamos a hacer. Entonces, este dense embedding significa eso, ¿no? Es un vector bastante denso. ¿Y qué es lo importante? En una red neuronal? Que la red neuronal como entrada no puede recibir un vector con muchos ceros. Esto es una cosa muy importante, muchachos. Un vector con pocos ceros. O sea, el vector tiene que estar denso. Cuando se acuerdan un ejemplo que yo les coloqué hace mucho rato, yo les decía, mire, si usted tiene, a ver, venga, a ver si de pronto yo por acá les hago un ejemplito con un chumla, no sé si lo tengo por acá. A ver si de pronto... Denme un momentico, muchachos, denme un momentico. Ay, Dios mío. Por favor. Muéstrame a ver si yo de pronto tengo acá. Voy a buscar acá una para ponerles un... Ah, ya que se me Jamboa. Voy a hacer un ejemplito más o menos. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada yo les decía, ¿qué pasa si yo tengo
¿qué pasa si yo tengo este intervalo, ¿cierto? De 0 a 1, que pertenece a los números reales, ¿cierto? Y voy a tener ese 0, 1, que pertenece a los números naturales. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí. Listo. ¿Qué pasa en la primera? ¿Qué pasa en ese primer conjunto? Entonces, yo tengo dos tipos de conjuntos, uno denso y uno sparse. ¿No? ¿Me dice Santiago que no? Santiago, ¿no lo ves? Ah, bueno. Okay. Tengo dos conjuntos ahí, ¿cierto? El uno está para los reales y el otro está con los enteros, ¿cierto? Entonces yo tengo un conjunto, lógicamente, si yo tengo, miren el ejemplo, más o menos para que se den cuenta. Suponga que yo tengo otro vector grande de 500 posiciones. ¿Ve? ¿Ve qué interesante? De 500 posiciones. Voy a colocarlo por aquí arriba. Entonces a mí me dicen, profesor, un vector de x1, todo esto, ¿hasta dónde? Hasta un vector. Estamos hablando de un vector que yo voy a lógicamente a procesar hasta 500. O sea que aquí tengo yo un número 500. ¿Listo? Ah, correcto. Entonces yo quiero llenar este vector con estos dos conjuntos que están acá. Con el conjunto este 0,1 que pertenece a los reales y con el conjunto de abajo. Entonces, lógicamente que si yo quiero llenar ese vector con números reales entre 0 y 1, yo lo podría llenar. Es más, me quedarían faltando. El problema ahí tiene que ver con la parte, con la parte numérica, ¿no? Entonces me diría, profesor, ¿y cómo hace usted para saber cuál es el número que le siga a 0? Exacto. Entonces yo fácilmente podría definir una función matemática, una función logaritmo. Entonces yo digo, bueno, voy a coger los primeros números, los primeros 500 números, ya que interesante, los primeros 500 números, y yo utilizo una función cuadrática, polinomial, y se la asigno. Quiere decir que yo siempre voy a tener valores. De pronto en el 1, si yo tengo un logaritmo, de pronto me da 0, pero si tengo una función, quiere decir que yo siempre voy a encontrar un valor, que yo voy a definir una función para este conjunto de los reales, voy a definir una función f de x, ¿cierto? Ya sabemos que f de x es un intervalo de 0 a 1, que me toma números de 0 a 1, lógicamente, y me los convierte en una función cualquiera, ¿cierto? Aquí voy a tener yo una función cualquiera y, entonces no hay ningún problema. Yo podría llenar ese vector con números reales entre 0 y 1. A eso es lo que nosotros llamamos, o a eso es lo que se llama dense embedding. ¿Listo? Un conjunto, digamos, encriptado en un espacio vectorial, y el espacio vectorial que tenemos ahora aquí en estos momentos es un espacio vectorial de 500. Imagínense, profesor, pero ¿cómo se dibuja eso? Claro. En computación eso es lo que ahorita se está viendo, ¿cierto? Que yo puedo hacer escalamiento. Entonces yo podría meter todos esos valores entre el intervalo de 0 a 1. Por eso a veces nosotros en matemáticas también decimos que ese intervalo es un intervalo denso. ¿Estamos? Me voy ahora en el conjunto de abajo. El conjunto de abajo es un conjunto sparse. ¿Sparse qué quiere decir? Sparse quiere decir que es que seguramente, lógicamente, voy a tener muchos ceros. Quiere decir que en el conjunto de abajo que pertenece a los naturales, inclusive si yo tomo el 0 como natural, solamente tendría 2 elementos. Y si yo quiero, lógicamente, llenar todo ese vector de 500 elementos de 0 y 1, me van a quedar muchos ceros. Así yo tuviese una función que tuviera ceros, ese vector que voy a tener, el segundo vector en los naturales, va a ser muy esparso. O sea, mejor dicho, tengo la posibilidad de que ese vector en esos ceros no me dé mucha información. Entonces, en cierta forma, el vector entre más tenga datos, entre más tenga números, entre más tenga valores, a eso es lo que nosotros llamamos un valor denso. Es un valor denso. Entonces, a eso es lo que se refiere el deep learning. Entonces, deep learning, lógicamente, o volviendo a la película de AlphaGo, lo que necesita AlphaGo o lo que necesita esa computadora que jugó con los campeones es cómo hago yo este preprocessing, ¿cierto? El preprocessing es la parte o son las jugadas que él recibe. Entonces lo que hace él es que él recibe esa jugada y esas jugadas lógicamente toca vectorizarlas automáticamente. Entonces aquí hay una cantidad de juegos aquí hay una cantidad de cosas muy buenas que me parece muy importante tenerlas en cuenta, porque aquí lógicamente se entrelaza la matemática, las funciones, se entrelaza el álgebra lineal, la inteligencia artificial.
Entonces, este preprocesamiento consiste en eso, las jugadas que recibía o que recibe la máquina de AlphaGo, lo que hace es procesarla, pasarla a vectores, y esa maquinita que ustedes ven ahí adentro, o esa red neuronal, o ese hidden layer, lo que hace es aprender de los pesos. Estas líneas que ustedes ven aquí azulitas, todas estas líneas que ustedes ven azulitas son correspondencias entre este nodo y este nodo, entre esta neurona y esta neurona. Cada una de estas cosas verdes son neuronas, lógicamente, que tienen que activarse y desactivarse dependiendo de mantener un total equilibrio en esta red neuronal. No me acuerdo de cuánto hablaba la red neuronal que ellos tienen. La red neuronal que ellos tienen, estamos hablando de alrededor de unas 300 a 500 capas. O sea, imagínense, eso es una cosa grandísima. Y más allá de eso, el nivel de procesamiento es lo más difícil. Hay muchas cosas interesantes en el informe, en el documental, ya para terminar, porque me parece a mí muy interesante. Ahí se habla de entrenamiento, se habla de propagación de error. ¿Se acuerdan que en cierta forma la máquina pierde el juego con Seedle, el último? Pierde el juego por Seedle porque se propaga un error. ¿Qué es propagarse un error? Seguramente propagarse un error quiere decir que de pronto una de las jugadas que entró por acá, ¿cierto? Una que tuvo como entrada, lógicamente no se pudo equilibrar en estos pesos de la neurona. Ahora estamos hablando de 300 a 500 capas de neuronas, pero cada capa debe tener alrededor de unas 50, 70 neuronas. Eso es una cosa impresionante. Para poder tratar, ojo vivo, para poder tratar de tener todas las posibles jugadas y todos los posibles caminos. Lo importante de esa red neuronal es que cada jugada que entra, él tiene una serie de posibilidades. Ahora, antes eso no se podía hacer. Alguien me va a decir, bueno, por eso le hice, ¿por qué no lo habían antes? Porque ahorita la capacidad de cómputo, ahora la capacidad de software, ahora la capacidad de poder, de todos los descubrimientos que se han hecho con esta parte de redes neurales nos permiten a nosotros. Y lógicamente que la salida que está aquí como output units vienen siendo, todas estas salidas vienen siendo lógicamente las posibles jugadas. Es más, esas posibles jugadas que saca la máquina de AlphaGo, no son solamente una, hay un conjunto de jugadas y esas les hace un score y la mejor jugada es la que él saca. Por eso a veces ustedes se dieron cuenta que en el documental ustedes se dan cuenta que a veces se hacía una jugada cuando el integrante del grupo de inteligencia artificial hacía una jugada, la máquina se demoraba. Entonces la gente estaba esperando a ver cuál era la próxima jugada, de qué manera lógicamente las negras acorralaban o las blancas acorralaban a las negras. Pues lógicamente se demora porque lógicamente es una red neuronal. Esa red neuronal no se puede correr en un equipo como cualquiera. Si ustedes se dieron cuenta, ellos tenían varias estaciones y lógicamente hay una parte muy importante que de pronto casi uno no lo ve, la jugada 37 me están diciendo acá, y eso se debe lógicamente a que estos sistemas de redes neuronales también me permiten, ojalá lo que les voy a decir, tener niveles de aprendizaje. Yo podría en estas capas ocultas definir niveles de aprendizaje. Me explico. Por ejemplo, ¿se acuerdan del primer contrincante que tuvo? Pues, un muchacho visionado muy bueno. La máquina o la red neuronal es capaz, es muy importante esto, es muy capaz y lo podríamos hacer a través de funciones lineales largas, más complejas, de definir el nivel de aprendizaje que tuvo. Entonces, estas redes neuronales a mí me permiten en últimas hacer clasificación y aprendizaje por transferencia y aprendizaje en cierta forma discriminativo. Ese fue el éxito del grupo, por eso ahí en el documental se hablan cosas como deep learning, y a esto es lo que nosotros llamamos deep learning. ¿Por qué se llama aprendizaje profundo? Porque las redes neuronales antiguas eran muy pequeñitas, máximo de 2-3 capas. Ahora estamos hablando de redes neuronales imagínense, de 300 a 500 capas. Es una cosa impresionante, casi que inmanejable. Y lo más importante es que yo ahora a la neurona le puedo colocar una cantidad de cosas, le puedo colocar desde autodecoder, encoder, le puedo colocar compuertas, en fin,
me puede recibir varias entradas. Si usted se da cuenta, una red de acá, mire, por ejemplo, puede recibir entradas de esta, de las 3 que están anteriormente, ¿eh? Entonces uno podría estar actualizando la información de esta neurona, la podría estar actualizando si yo quiero con estas 2 o con esta, dependiendo del tipo de cosas que yo quiera hacer. Todas estas redes neuronales, digamos que se modelan o se modelan más que todo con modelos matemáticos lineales. ¿Por qué? Porque como son bastantes capas y lógicamente lo que uno trata es de, mejor dicho, de conseguir la función menos costosa, ¿cierto? Para este tipo de tareas. Entonces, nada, en cierta forma, eso es lo que trata el documental. Lo que pasa es que lógicamente para desglosarlo todo, uno podría estarlo viendo, ¿cierto? Y cada vez que uno está viendo una cosita, estar explicando. El grado al que puede llegar una red neuronal de aprendizaje es total, ¿no? Es total. También depende del dataset, algo de lo que habló Ricardo. Nosotros también lo llamamos dataset o conjunto de datos de entrenamiento. Estas redes neuronales por lo general aprenden cada vez más. Ese fue el éxito de la red neuronal que ellos construyeron, porque ellos lo que hicieron fue contratar al primero, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo es el nombre del primer campeón. Lo contrataron y nada, pues con el conocimiento de él, lo que hicieron fue agrandar ese conjunto de datos inteligentes y a tal punto de que las jugadas que hacía ya la máquina eran increíbles. La gente que sabe de eso de Go y la gente que estaba en los otros países decía que era impresionante el tipo de jugadas. Y a mí me parece algo más importante, que la máquina al final, casi como que en el cuarto, quinto juego, no sé qué juego, las jugadas fueron más rápidas, fueron más contundentes. Y nada, eso nos permite, eso es lo que permite el deep learning, en cierta forma. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial, ¿cómo actúa? Actúa con muchos datos de jugadas, con cantidades de jugadas, datos de jugadas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que lógicamente la máquina o la red neuronal que yo construyo, yo la puedo ir refinando. Y la máquina lo que hacía era, en cierta forma, escoger de manera más rápida, que era algo de lo que hablaba Ricardo, de manera más rápida la solución. Entonces, nada, yo creo que esto, digamos, en cierta forma, es digamos, es la estructura más importante de este grupo, de DeepMind, que lógicamente ahorita trabaja con inteligencia artificial. De las otras cosas que me parecen a mí interesantes de este trabajo que hicieron ellos, pues es todo el despliegue que hicieron, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, ellos tenían unos servidores y tenían gente trabajando en todos los niveles. Volvemos a lo mismo, la inteligencia artificial pues trata de emular estos comportamientos, y al ir emulando estos comportamientos, esto es muy parecido a las redes neuronales. En el caso mío, por ejemplo, yo aplico, no lo aplico al ajedrez, sino que yo lo aplico al procesamiento de texto, a todo tipo de texto. Yo, por ejemplo, podría coger una red social, en una red social de Twitter, por ejemplo, coger 5 millones de Twitter en un momento determinado que hablen de coronavirus, por ejemplo, en estos momentos que está la red toteada, y yo puedo empezar a entrenar una red neuronal para que me haga ciertas cosas, para que me diga qué tanto la gente está opinando, qué tan positivo, qué tan negativo, qué tan catastrófico podría ser en ciertos países. Pero se dan cuenta que yo siempre tengo que estar como alimentando, ¿no? Yo siempre tengo que hacer un procesamiento. Todo lo que entra a la red neuronal tiene que ser vectorial. Ustedes ya están trabajando funciones en el espacio en R2 y en R3. Pues imagínense, aquí trabajamos en espacios de 500, en dimensiones de 600, grandísimas. Y ya, lógicamente, la matemática computacional ya se encarga de agarrar estos dimensionamientos grandes y tratar de escalonarlos en dimensiones de R2. De pronto, más adelante, quizás yo les voy a mostrar algo del trabajo que estamos haciendo con Gordos2E y de cómo hacemos el dimensionamiento. Pero es lo mismo, ¿eh? O sea, esto no está por fuera de la realidad. Esto está muy actual. Este tipo de cosas de Deep Learning nosotros lo hacemos en el grupo guía. Casi la mayoría de los que estamos ahí trabajamos con Deep Learning. El Deep Learning no solamente es para ajedrez, no solamente es para texto, también siempre se trabaja mucho para la parte de imágenes, reconocimiento de imágenes, cuando yo necesito reconocer caras, necesito reconocer imágenes diagnósticas, en fin.
entre más datos y características tenga este vector de entrada, digamos que la predicción o la clasificación, cuando yo hablo de la clasificación o de la predicción es porque me está prediciendo la jugada con la que yo voy a darle al contrincante. Él me hizo una jugada y yo la voy a, entonces yo voy a ver qué jugada hago mejor para poder contrarrestar. Y eso es así que funciona, lógicamente, así es que funciona AlphaGo, ¿ya? No sé si tengan preguntas, muchachos. ¿Muchachos? No, está bien. Sí, ahí, mejor dicho, yo les cogí una imagen y con esa imagen es que mejor dicho, todo ese movimiento que ustedes ven de máquinas y para arriba y para abajo y coja para allá y coja para acá y se llevan el portátil para allá y entonces el tipo está jugando ahí, no. Adentro lo que hay es bueno, lógicamente la red neuronal se programa en un lenguaje de programación, llámese Python, llámese C++, seguramente ellos lo van a trabajar en un lenguaje de más bajo nivel como C++. ¿Para qué? Para que el nivel de procesamiento sea más rápido, ¿entienden? De pronto tienen unas 5 o 6 tarjetas gráficas bien potentes unas 10 tarjetas gráficas bien potentes para que no se nos demore tanto la red neuronal, porque esas 300 capas, déjenme decirles que eso, si uno tiene una maquinita como esta, o una maquinita no puede demorar casi 2-3 días. Mientras que si yo tengo unas 10 tarjetas gráficas y las hago clusterizándolas en forma paralela, cada una de las jugadas se reparte y hay una cantidad de posibilidades. Digamos, en cierta forma, ese es el fundamento de este trabajo, que es muy exitoso. Además, el documental es muy bueno, lo mantiene a uno todo el tiempo, pero en últimas eso es una red neuronal profunda con una serie de capas. Entonces, claro, cuando ya uno entra a ver el curso de inteligencia artificial, entonces a uno le enseñan cómo es el training, cómo es la parametrización del training, los ejemplos, cómo los parametrizo. Tengo que, lógicamente, utilizar una técnica que se llama la técnica de descenso rápido, que lo van a ver en análisis numérico más adelante. Chévere, entonces está como voy bajando desde la montaña hasta que llego abajo. Es un descenso rápido, es un método muy parecido. Y nada, y ya lo último, lo que tengo que hacer es optimizar la red neuronal. Cuando ya tengo resultados, entonces comparo la salida con lo que yo esperaba, y si esa tolerancia es menor que un valor, entonces, listo, eureka, mando la jugada que lógicamente creo yo que es la mejor dentro de un conjunto de jugadas, y a eso es lo que nosotros llamamos el score. Bien, bueno, muchachos, ¿qué están viendo ahí en sus pantallas? El campus. Ahí, miren, le coloqué recursos para cálculo, muchachos. Recursos para cálculo, miren, este precálculo de Stewart es muy bueno. No les coloqué el libro ahí, sino que les mandé la dirección para que lo puedan bajar. ¿Ya? Es muy bueno. No sé si alguno ya lo tiene. Ese es el libro de precálculo. Vengan y les muestro aquí más bien yo. Aquí me lo baja de una vez. Profe, ¿y usted esta clase la sube al campus también? ¿Cómo me dice? ¿Usted esta clase también que está grabando la sube al campus? Voy a subirlas. A mí se me ha olvidado, qué pena, muchachos. Voy a subirlas. Yo como que subí fue la primera. Una la subí, pero voy a tratar de pasarla a YouTube o colocarla en YouTube o se la subo, más bien. Voy a mirar a ver que no quede tan pesado. Profe, por favor, de pronto también si usted nos pudiera dar los recursos que ustedes utilizan para el grupo de investigación para hacerlo del PLN se llama. Sí, ajá. De pronto libros como para ir pues mirando. Sí, yo les puedo colocar ahí en la página, les puedo colocar ahí, claro, muchachos. Ya voy anotando, mire, y ya les cumplí con eso. Ahí está el libro de Layton y el de Granville. También, entonces, espero, recursos de PLN. Mire, este librito es muy chévere, es un libro de precálculo muy interesante, algoritmos, funciones logarítmicas, funciones compuestas. Hay que repasarlo con ustedes, muchachos. Usted tiene que repasar todo eso para los que están un poquitico pegados en cálculo, funciones. El libro es muy bueno. Este libro me gusta mucho. Yo siempre lo recomiendo.
Los que lo tengan ya saben que ese libro es bastante interesante. Está el cálculo de Leighton, que es más viejito, pero es un cálculo muy bueno. Es un cálculo muy bueno. Es un cálculo que casi le enseña a uno. Es un libro grandísimo. Yo me acuerdo que yo dicté mucho por este libro. Hay unos ejercicios buenos, regulares, otros pesados. En fin, mire, muchos ejercicios. Tiene muchos ejercicios. Y está el otro cálculo que es un poquitico más pesadito. Por contenido. Es el cálculo de Granville. Con ese yo trabajé. Es viejito, es de Limusa. Es una editorial argentina que hace mucho rato ya no saca libros, pero sus libros son muy buenos. Son demasiado buenos en lineal, en casi en toda la parte de matemáticas. Entonces ahí les dejo los 3 libros para que los miren. Y es muy chévere. A mí me gusta mucho porque es muy resumidito, es más corto, pero tiene muchos ejercicios. Es lo que yo les digo, en cálculo toca hacer más de los ejercicios que uno tiene. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, quedamos pendientes, ¿les parece? Y entonces quedamos pendientes con el quiz. Pues yo les dejo abierto ese quiz ahí. O si quieren, la otra semana continuamos hablando, como quieran. Yo creo que podemos seguir hablando sobre el tema, lo de bueno. y eso, que es bien Para seguir interesante. hablando de AlphaGo. Bueno, listo. Oye, sí, ya No como solamente del AlphaGo, también de los sucesores del AlphaGo, como el AlphaGo Zero. sí, la otra, si quieren, la próxima clase hagamos una cosa. Vamos corriendo partes donde yo más o menos sé que lógicamente él utiliza términos muy de computación y los vamos trabajando, ¿les parece? Profe, ¿cuándo vas a dejarlo más de las exposiciones? Yo creo que eso la saco ahora en la tardecita. Ahorita en la noche la saco, entre esta noche y mañana. La idea es empezar de este miércoles en 15. Vale, gracias. ¿Listo? Y ustedes mismos se van colocando con los grupos ahí. Ahí se van a dar cuenta cómo pueden escoger ustedes los grupos. ¿Les parece? Ok, entonces nosotros llevamos nuestro grupo y lo marcamos en un archivo que usted nos va a dejar. Yo les voy a dejar ahí, yo les dejo una tablita para que ustedes escriban y van colocando, y se van colocando ahí para las exposiciones. ¿Bien? Ok, eso sería así presentaciones como lo que nos hizo bueno, no sé si llaman al profesor, pero él sería... Ricardo, sí, así muy parecido. Ustedes me ponen la presentación y entonces se le deja el micrófono a los 4 participantes. La idea es que los 4 participen y van hablando. Esa es la idea, correcto. Oh, genial. No, toca hacerlo así, nos toca hacerlo así. De todas maneras, también en la próxima clase hacemos lo de AlphaGo y hacemos lo de LaTeX, que lo tengo un poquitico retardado porque lo de LaTeX, la idea también es hacer como un informe pequeño de la exposición y lo vamos a hacer en LaTeX a 2. Yo les enseño cómo hacerlo a 2 columnas, que es muy sencillito, para que ustedes aprendan a usar LaTeX en vez de Word. Además que es gratis, es un overlay que uno lo puede bajar de internet, lo puede trabajar de manera colaborativa. Eso siempre hay que pagar cuando se quieren meter más, pero yo creo que con 2 o 3 que trabajemos ahí, chévere, no pasa nada. Los 4 podemos estar ahí. El grupo de 4 podemos trabajar en Overleaf y nada, y que es una cosa que lo podemos trabajar en línea, ¿ok? Listo, gracias, profe. La consulta adicional sobre el tema del examen de inglés para el final de la carrera, de pronto ya le comentó al... Yo no, vea, a mí se me pasó. Voy a tratar de averiguarles eso. Tienen razón, a mí se me ha pasado. Voy a tratar de averiguarles y ya para la próxima semana ya les tengo una razón, ¿ok? Listo, gracias. Bueno, muchachos, se cuidan. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, igualmente, hasta luego. Profe, entonces el quiz sería ya la próxima semana. Sí, ya cuadramos la otra semana. Sí, o sea, discutimos el tema y después que estemos claritos. Listo. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Chao, muchachos, suerte, se cuidan. Y entonces,
Sería. Iba a decir algo, pero no.